El día de hoy, como corresponde, estamos en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Empezamos un nuevo capítulo que es el capítulo 8, así que abrimos nuestras Biblias, carta a los Corintios, capítulo 8. Y nuevamente regresamos a este tema que hemos enseñado ya hace algún tiempo, porque estamos dándole la vuelta al Nuevo Testamento. Y otra vez estamos con este capítulo que habla acerca de lo sacrificado a los ídolos. Tomamos el nombre de esta lección del texto, pero ya vamos a explicar de qué se trata todo este asunto del capítulo 8 y que también vamos a encontrar más adelante. Dejando atrás los temas matrimoniales y de soltería que encontramos en el capítulo 7, el apóstol Pablo pasa a resolver otro asunto que también fue dado a consulta por los hermanos que le escribieron aquella carta de consulta y enseña sobre este asunto tan delicado para la iglesia que en ese tiempo era importante ya resolver, dado que era un tema religioso, ¿okay?, que concierne a la experiencia cristiana y a la vez toca con el tema ético, lo que es correcto, lo que no es correcto. En nuestro tiempo usted sabe que lo correcto y lo incorrecto está determinado por cada uno determina si esto está bien, para mí está bien, entonces está bien. Para otro eso está mal, ese es su problema, ese no es mi problema. Yo ya no voy a vivir con respecto a la aprobación o desaprobación de otros. De esa manera la gente vive como quiere y hace lo que quiere. Bueno, y ese es un error, porque nadie puede vivir de esa manera. La razón fundamental es porque nadie tiene la suficiente capacidad y conocimiento y comprensión para determinar las cosas correctas. Nadie. Yo no puedo ser dueño de la verdad y menos fabricar una verdad, mi opinión, mi concepto. No. La razón que está detrás de todo esto es porque el pecado ha afectado tanto mi comprensión que siempre yo voy a tender hacia todo aquello que se aleja de la voluntad de Dios y de la gloria de Dios. Es decir, de la fuente del verdadero conocimiento, que es Dios. Claro, ni modo, nosotros vamos a buscar vivir la normalidad de la vida, o sea, lo que para la gente es normal. Para la gente normal es hacer como quiere, no importa si eso te afecta, es tu problema, ¿no? ¿Para qué miras, pues? ¿O para qué me escuchas, pues? Si algo no te gusta, cambia el canal. Si algo no te gusta, déjalo. Pero ese es un relativismo muy complicado que nos lleva a ser muy individuales en todo. Y nos estamos olvidando que nosotros somos seres que vivimos en comunidad y en familias. O sea, no podemos hacer lo que querramos en la casa. Hoy se hace. Mi cuarto es mi castillo. Aquí nadie, tú entras acá, pero de la puerta sí es que te autorizo. Y las cosas que están en mi cuarto son mías, tú no intervienes. Bueno, eso pasa en algunos diciendo, mi casa es mi casa, hermano, no te importa. Mi negocio es mi negocio. Aquí ni Dios, ni el pastor, ni nadie. O sea, lo que yo piense es mi asunto, no es tuyo. Pero, ya dijimos, ese es un concepto muy equivocado. Porque finalmente tú y yo estamos ligados. Por ejemplo, en una familia estamos ligados por una unión, digamos, familiar, de sangre. Algo que no se va a romper nunca. Y mis hermanos van a ser mis hermanos hasta que yo parta de esta tierra y aún por la eternidad serán mis hermanos en Cristo y también fueron mis hermanos en la carne. Siempre habrá una unión. Mis padres van a ser mis padres siempre, siempre. Eso no puede cambiar. Entonces, lo que yo determine en mi vida puede afectar, y en muchos casos afecta tremendamente a las otras personas, igual que en la sociedad, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer como quiera porque afecto a los otros, a los vecinos, a mis, no sé, pues a la gente que puede estar bajo el alcance de mi influencia, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo, es lo que está pasando con nuestros gobernantes, muchos gobernantes, gobernadores regionales asumen una responsabilidad y delinquen
porque bajo su concepto es extraño, ¿no es cierto? Yo no sé, yo no podría postular a un cargo donde sé que de alguna manera voy a terminar en la cárcel. Bueno, pero estos señores van con la intención de evitar eso y bueno, sacar dinero, terminan en la cárcel, hacen lo que quieren, afectan su vida, afectan a su familia, afectan a la gente. No puedes hacer lo que quieres. En este capítulo hay una situación ético-religiosa, se dice, sobre lo que está correcto e incorrecto en asuntos que conciernen a nuestra experiencia cristiana. Y eso es lo que Pablo va a enseñar. Ese tema tiene que ver con la pregunta que seguramente le han hecho a Pablo: si puede un cristiano comer carne sacrificada a los ídolos. Carne sacrificada a los ídolos. Puede ser que la pregunta no nos suene familiar. Nadie va a un mercado y pregunta: oiga, dígame, ¿esta carne de acá fue sacrificada a algún ídolo? El carnicero va a decir: no lo entiendo, ¿no? No entendemos esa pregunta. Pero para estas personas en el primer siglo era un asunto crucial. Para los cristianos de la iglesia de Corinto era un asunto crucial, un asunto que concierne a su vida social y doméstica, porque tenían que decidir si comían o no solamente aquella carne, sino con las personas que de alguna manera los ligaban, los unían, los relacionaban con esa carne, es decir, otras familias y otros amigos. ¿Por qué? Porque esta gente practicaba mucho las reuniones y festividades, y en aquellas festividades la comida estaba vinculada a los dioses, siempre. En la vida de los griegos, dioses por todos lados. En la vida de los romanos, dioses por todos lados. En el paganismo, los dioses estaban en cada rincón de la casa. Había dioses para cada cosa, dioses para cada oficio, dioses para cada. Era una cosa increíble. Si el apóstol Pablo vio en Atenas templos para cada dios conocido, y por si acaso no hayan conocido a alguno, a ese también le hicieron un templo. Imagínense cómo es la gente. Entonces, era inevitable que sucediese un problema, el problema de un cristiano en medio de una sociedad habituada a la idolatría. Por ejemplo, hoy es mes de octubre y hay una festividad católica que se celebra en la ciudad, lo cual pues tú no puedes dejar tu carro mal estacionado porque la grúa se lo lleva. Pero cuando es la festividad, nada, Señor, cierran calles, hacen todo y todo, toda la ciudad se vuelve un laberinto, pero que la festividad manda, pues si tú no puedes decir nada, ¿no? En absoluto. Entonces, estamos en medio de una sociedad hoy con la religión presente. En aquellos tiempos, la religión había penetrado tanto la vida de la gente que estaban o tenían que enfrentar el tema religioso. Los ídolos. ¿Qué hacemos con el tema de los ídolos? Bueno, la práctica religiosa, o la práctica pagana, mejor dicho, en aquellos tiempos, abarcaba, bueno, desde lo religioso, digamos, lo laboral, toda la vida completa de las personas. Y en lo religioso, la práctica pagana religiosa abarcaba toda la familia. Es decir, no es como acá que si tú quieres, crees, el otro no cree, el otro sí cree, el otro cree más o menos. En las casas es así. Papá puede venir a la iglesia con mamá, pero los hijos dicen: no, yo no, a mí nadie me puede obligar a ir. Yo si quiero voy, además yo tengo 18 años, tengo barba y uso desodorante. Se acabó, entonces a mí nadie me dice nada. Y en ese tiempo no, la religión del padre era la religión de la casa y tú no podías rebelarte ante eso. No se podía. Bueno, y eso era hasta hace algunos años, ¿no es cierto? Todos iban en fila india a la iglesia. No había desobediencia en ese sentido. Pero en los años estos, en la vida como mencionamos al principio, en la vida doméstica uno encontraba que en la cuestión de alimentos la gente tropezaba con el problema de la carne. ¿Cuál era el problema de la carne? Que
para que un animal sea sacrificado, no es como acá que va en el camal, llegan las reses y salen ya sacrificadas. Allá no. Allá los animales para ser sacrificados los tenían que sacrificar en un templo. No se podía sacrificar en otra parte, en un templo. Y después de ese templo, la carne recién era llevada al mercado. ¿Qué pasaba? Que en el templo, cuando se sacrificaba el animal, parte del animal era quemado en los altares paganos, otra parte era concedida a los sacerdotes paganos y la otra parte era de la persona que había traído el animal, se lo llevaba a su casa para su alimentación, o era el carnicero que lo llevaba a su tienda y lo vendía. Entonces, tú cuando ibas a alguna casa de algún corintio no creyente, sabías que la carne que estaba ahí era sacrificada a algún ídolo. ¿Compraste en el mercado? Sí, está sacrificado a un ídolo. ¿Esta carne es tuya? Sí, yo lo he sacrificado, pero lo sacrificó en un templo. O sea, toda la carne en Corinto estaba vinculada a los ídolos. Había que ofrecerle primero como sacrificio, como una ofrenda al ídolo. La única carne que no tendría esa vinculación sería la que tú crías en tu propio corral, tu pollito, entonces no lo sacrificabas al ídolo, sino tú mismo podrías dar gracias a Dios, Dios te dio la gracia y chao pavo, chao pollo, chao pato, chao lo que quieras, y tú mismo lo beneficiabas, tú mismo lo comías. Allí la carne ya no estaba vinculada al ídolo, pero sí habías dado gracias a Dios. La carne estaba vinculada con Dios por tu fe, por tu práctica. Pero en Corinto no. Entonces, si a mí, yo cristiano, en el trabajo mi jefe me decía, Ángel, te quiero invitar esta noche a cenar en mi casa. Ya jefe, voy. Yo llegaba, la carne que estaba ahí era carne sacrificada a los ídolos. Era inevitable encontrarme con eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Como o no como? Yo cristiano. Esta carne fue ofrecida a los ídolos. ¿Como o no como? Pregunta. Bueno. Entonces, haces un paréntesis, te sales de ahí, te vas a la iglesia y le dices, pastor, ¿puedo comer carne sacrificada a los ídolos? O sea, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Ah? Es como decir, le voy a poner un ejemplo, es como decir, viene un hermano y me dice, pastor, ¿puedo ir al cine? O, pastor, ¿puedo ir al estadio a ver fútbol? Pastor, ¿puedo ir a un teatro a ver una obra teatral? Pastor, ¿puedo ir a ver a Daddy Yankee? Ah, no, ya fue ayer, ¿no? Hoy día no se puede. ¿Puedo ir al estadio? Me están regalando unas entradas. Pastor, ¿puedo ir al circo? Pastor, ¿puedo ir a la playa? En la playa tienes que exhibir, no te vas a ir con terno a la playa y te vas a salir con terno, ¿no es cierto? Tienes que ir con ropa de baño, entonces todo el mundo va a estar chequeando. Es inevitable. Bueno, ¿qué hace la gente cuando hace preguntas? Quiere saber. Es decir, está buscando ¿qué cosa? Conocimiento. Conocer. El conocimiento que le autorice ir, hacer, comer, etcétera, etcétera. ¿Ok? Allí saltamos siempre en el marco de la doctrina, saltamos a un tema ético. ¿Es correcto o no es correcto? Entonces, en algunas cosas podrá ser incorrecto esto, en otras cosas no es ningún problema, puedes tú decidir. Pero en otras cosas puede ser un problema para otros que puedan ver que tú estás haciendo esto. De tal manera que las cuestiones éticas, como vamos a ver ahora, podrían condicionar de alguna forma tu manera de ser y proceder, de participar o no participar. Por ejemplo, pastor, mi hija cumple 15 años, ¿puedo hacerle una fiesta quinceañera en mi casa? ¿Ah? ¿Se puede o no se puede? Nadie va a querer, nadie va a responder, porque como es un tema ético, no sé. Hay un quinceañero con canciones de Marcos Witt, una cosa así. ¿Han visto alguna vez un quinceañero así? Eso diría ridículo, dirían otros. ¿Cómo vas a ponerle canciones cristianas a un quinceañero? Pero hermano, yo soy cristiano. Yo no, ¿qué música va a poner?
Pero para los chicos, quinceañero es tu hija, es la felicidad de tu hija, es su promoción, su gente también. Tienes que ponerle música que ellos puedan disfrutar. Bueno, tengo cumpleaños de mi niño, tiene 3 añitos. ¿Qué le pongo? ¿Cumbia o Yola Polastri? ¿Ah? ¿Qué le pongo? Ah, en la feria del Cepillín me compré una. Ya está. ¿Le pongo eso o le pongo yo las canciones de dime quién soy, no sé quién soy, y anda tú dime, y cosas así, un reggaetón de sobrados? ¿Qué le pongo? ¿Te das cuenta? Entonces, los cristianos, ¿qué hacen? ¿Cómo enfrentan eso? Preguntan y buscan con ello un conocimiento que les autorice. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia que tienen que satisfacer. Porque cuando tú haces algo que tu conciencia dice, no, has hecho mal, hasta ni duermes, te duele esto, te quita el apetito, se te afloja el estómago y estás ahí y no quieres ni cantar porque has hecho algo que sabes que tu conciencia desaprueba. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Nunca hagas nada en contra de tu conciencia. Nunca. Pero nosotros venimos de un mundo donde nos importa un comino la conciencia y menos la conciencia de los otros. Es así. Pero el cristiano tiene que cuidar su conciencia y la conciencia de otros por causa del Señor. ¿Entiendes? ¿Por qué? Me sigo adelantando al tema, pues. Porque hay una ley que rige todas las cosas, que es la ley del amor. Porque si a mí no me importa tu conciencia, es porque no tengo amor. ¿Y sabes qué? Solo el amor edifica. ¿Qué significa? Que solo el amor construye. No puedes tú edificar, construir, realizar una vida con carencia de amor, porque solo estarás derribando, destruyendo, arruinando las cosas. Cuando decimos amor, obviamente no nos referimos al romanticismo, ¿no es cierto?, a las cuestiones de atracción física, ¿no? Porque puede haber atracción física y no amor. Claro. Lo pasional, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando los hombres ven a una chica que tiene ciertas características de belleza en su concepto? Siente atracción física, pero eso no es amor. Más bien, molestarla es una falta de amor, porque estás ofendiendo a una persona. Cuando hablamos de amor, hablamos de más que atracción o más que romanticismo. Bueno, lo hablaremos en su momento. Ya vamos a llegar al capítulo 13 de Corintios. Pero acá tenemos este tema, ¿ve? El tema de esta carnecita que mi jefe preparó para mí, entonces no tengo pastor a quien consultarle y ahí tengo la carne y mi jefe me dice, come, sírvete hermano, sírvete fulano. Entonces yo digo, si no como, el jefe se va a molestar y me va a botar. Entonces, ¿cómo? Apenas como, uy, me condeno. ¿Ok? Puede estar muy rico, pero me condené porque era carne que fue ofrecida a un ídolo. ¿Eso qué significa? Significa, para la idea de esta persona, que al comer la carne sacrificada al ídolo, me conectó con el ídolo. Entonces estoy frito. Voy a ir el domingo a la iglesia cargando mi nube negra porque comí una carne que me conectó con el ídolo. Entonces concluyo, ay, cometí idolatría y ahora tengo que venir a la casa de Dios a adorar. Mira cómo la gente se condena, pues. Entonces, ¿qué hago? ¿Como o no como? Lo único que me va a aliviar es el conocimiento correcto de las cosas. No hay otra forma. Y hasta que yo no tenga conocimiento de las cosas, siempre voy a estar entre que si sí o si no, de o no debo, la malogré, no debí. Exacto, así va a ser. Pero si tengo el conocimiento, entonces me libro de una conclusión equivocada. Bueno, pues, vamos a leer la Biblia, mis queridos hermanos. ¿No leímos al principio? Entonces leamos.
En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer a lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esa manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Interesantísimo, realmente interesantísimo el capítulo. Y vamos entonces, a ver, la palabra clave acá, hay varias palabritas claves, una de ellas es conocimiento, pero antes del conocimiento, la palabra clave aquí es sabemos. Por ejemplo, el versículo primero dice, en cuanto a este complicado tema de lo sacrificado a los ídolos, dice Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento. En el versículo 2, nuevamente la palabra sabemos, ¿no? Saber. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Se repite esta palabra. ¿Qué más? Aparejado a saber, conocer. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Ok? Y versículo 4 también tenemos sabemos. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, dice Pablo nuevamente, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Ok? Y el conocimiento se explica en el versículo 5 y 6. Versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento. Bueno, y seguimos con el tema del conocimiento. Entonces, la comida sacrificada a los ídolos tuvo importancia básicamente por causa de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando se convertían en el mundo gentil y entraban a la iglesia, convivían con gentiles. En esa convivencia, cuando se derriba la pared que dividía judíos de gentiles, en Cristo se derriba toda diferencia. Entonces los judíos y gentiles empezaron a comer juntos. ¿Ok? Algo que no sucedía jamás. Un judío nunca iba a comer con un gentil. Un judío no iba a invitar a un gentil a venir a su casa a comer, porque ese gentil contaminaría su casa. Un judío jamás iba a ir a comer a la casa de un gentil, porque solamente ingresar a la casa se contaminaría y comer esa comida al judío le generaba repugnancia, porque desde muy pequeño se le había enseñado que todo lo que concierne al gentil es
repugnante, porque es inmundo. No puedes comer tu comida en la casa de un gentil, porque es comida inmunda y tú tienes que comer comida limpia, pura. Esa es la comida kosher. Entonces el judío cultivaba, criaba, todo preparaba su propia comida. Se iba al mercado para muy pocas cosas que no tenían ninguna vinculación con los ídolos. Ninguna. Pero el problema es que cuando un judío veía comer un gentil, está comiendo carne, decía el judío. Pues esa carne, hermano, esa carne viene del mercado, y el mercado, usted sabe. Ya. Entonces, ¿qué pasaba con el judío cristiano? Se complicaba al ver a su hermano comer esa carne. ¿Ok? Esa complicación es llevada hasta Jerusalén. Y en Jerusalén se genera, en el primer concilio, en la primera reunión de los apóstoles, más los ancianos de Jerusalén, más la iglesia, llega el apóstol Pablo y viene, está Pedro allí, está Juan y los otros. Hay una parte más liberal como Pablo, hay una parte ultra conservadora como los judaizantes. Se discute el tema que si el judío se circuncida para que sea cristiano. No, Pablo dice, ¿cómo se va a circuncidar si Jesucristo vino? Bueno, explica todo lo que está ahí en Hechos 15. Y los judíos dicen, no, tiene que circuncidar. Ya, al final de cuentas, la decisión la toma Jacobo, el hermano del Señor, y dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer a los gentiles ninguna carga, dice, ¿no? Ninguna carga. Solo estas tres cosas. Y la primera de ellas es no comer lo sacrificado a los ídolos. Y eso se escribe. Lo segundo es fornicación y no comer carne con sangre o animal ahogado. Bien, la idolatría, todo esto. Escriben las cartas y llevan esas cartas a todo el mundo gentil. Ok, entonces no se obliga a circuncidar, no se obliga a guardar la ley, solamente que no comas carne sacrificada a los ídolos. Es la petición que los hermanos judíos le hacen a los hermanos gentiles. Entonces cuando el hermano gentil llega, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? No hay bistec, no hay parrillada, no hay nada. ¿Ah? ¿Cómo hacemos ahora? Estos hermanitos judíos nos complican la vida. ¿Por qué? Porque Pablo les ha enseñado, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Y cuál es ese conocimiento? Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Es decir, ¿qué cosa es una carne sacrificada al ídolo? Entonces un judío va a decir, es una carne contaminada. ¿Contaminada por qué? Por el ídolo, pues hermano. Por la vinculación con los dioses paganos. Un momentito, hermano, pero si no existen dioses, ¿qué cosa lo contamina? El ídolo. Pero el ídolo, ¿qué cosa es? Es un objeto de madera o de piedra fabricado por los hombres a semejanza de dioses que no existen. Entonces, la carne sacrificada a los ídolos es carne sacrificada a la nada. Y la nada no contamina nada. Todo está ¿dónde? Acá. En la cabeza. Uno se genera la complicación. ¿Por qué? Por un tema de conocimiento, porque a este hermanito en el paganismo le enseñaron y a este otro hermanito en el judaísmo le enseñaron enseñanzas en la cabecita, determinan forma de pensar, acciones, actitudes. Mientras que cuando llega el evangelio llega con un conocimiento diferente y superior y aclara los pensamientos. Uno tiene que adquirir el conocimiento. Ojo, tenga mucho cuidado, no es solo saber por saber, porque el conocimiento envanece. Uno tiene que administrar lo que sabe, lo que le ha enseñado otro. Tienes que saber administrarlo. Porque si no, ese conocimiento va a destruir. Ahora, aquí hay otro problema. Estos corintios tienen muchos problemas, como ahora. Versículo primero, mira, no salimos del versículo primero, aunque ya recorrimos los otros versículos, pero regresamos siempre al primero. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
significa? Bueno, el problema se generaba en Corinto a causa de que los corintios, como ya vimos en el capítulo 1, tenían un problema muy complicado en su forma de ser. Le explico, se acordará usted. El Corinto, como griego, se consideraba a sí mismo la raza, la mejor raza del mundo. Y consideraban su cultura como la mejor cultura del mundo. Su idioma era el mejor idioma del mundo y sus sabios eran los más sabios del mundo. Para ellos ser griego era ser la excelencia del mundo. Todos los demás eran bárbaros. Entonces, ¿cómo vivía un griego? Jactándose de ser un griego. Y el griego miraba a todos por debajo del hombro. Todos son feos, gordos, chatos, narigones, orejones. Todos son ignorantes, hablan feo, visten feo, viven en casuchas. Nosotros somos bellos, altos, hermosos, perfiles griegos. Vivimos en palacios, construimos columnas de todo tipo, la arquitectura, la matemática, la filosofía, el arte, esculpimos, pintamos. Tenemos cantantes, nosotros hemos inventado el teatro, tenemos escritores, tenemos construcciones grandísimas que son teatros, gimnasios, somos deportistas, cultivamos la vida, el amor por la vida. Y otra cosa, somos muy sabios, conocemos todo, tenemos los más grandes filósofos. Y las escuelas de filosofía aquí son abundantes, hay escuelas de filosofía para cada parecer. ¿Quién como los griegos? Nadie, absolutamente. Entonces el griego vivía jactándose de ser un griego. Y una de esas cosas era que el griego decía saber más que todos. Entonces, imagínate, Pablo cuando predica el evangelio en Corinto, gana un montón de jactanciosos. Pues. Estos griegos eran recontra jactanciosos. Se ufanaban de todo, especialmente de su conocimiento. Entonces, Pablo, para explicar las cosas, tropieza con este tema, que los corintios siempre creen que saben todo. Y cuando el corintio o el griego agarraba una doctrina, la tenía que reformular y hacerla a la forma griega. Por eso deformaban la doctrina. Éfeso, por ejemplo. ¿Por qué hay tanto error en Éfeso? Pablo le dice a Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen. ¿Qué cosa? Diferente doctrina. Porque el griego no podía con su mente, con su jactancia. Yo soy griego, hermano, yo sé las cosas, a mí no me vas a enseñar. Cuando tú te encuentras con personas que dicen saber mucho, entonces están enorgulleciéndose de algo que no les pertenece por si saben algo, ¿no? ¿Yo de qué me puedo enorgullecer si todo lo que tengo lo he recibido? Nosotros, ¿qué hemos creado? Dime, ¿qué cosa has creado tú? Algo que hayamos creado que no existía y lo hemos sacado de la nada. Nada, hermano, eso no existe. Todo lo que somos, todo lo que sabemos y todo lo que podamos hacer es concedido. Es concedido. Nosotros, nada. Pero el griego pensaba pues que él sabía. Y ese era un problema muy frecuente de los corintios, la jactancia de su conocimiento. Que significa que los creyentes, decían los corintios, tenían o tienen el conocimiento que los hacía inmune al error. Como yo sé, yo me equivoco, yo sé. ¿Qué es esto? Es nada, entonces nada, pues hermano, darle nomás, es nada. ¿Y eso qué cosa es? Es aquello, entonces aquello, pues vamos para allá. ¿Y eso qué cosa? Y es, ni lo veas. Como él sabe mucho, él determina mucho y él se equivoca mucho. Porque su jactancia no es la regla. Es como decir, tengo mucho dinero, y porque tengo mucho dinero, ¿puedo hacer lo que yo quiero? ¿Comprarme lo que yo quiero? No.
¿Puedo poner un televisor en cada habitación de mi casa? No. ¿Puedo cambiar los baños cada 2 años, remodelar toda la casa? No. ¿Puedo llenar mi closet de zapatos? ¿Zapatos? No. No. No puedo hacer lo que quiera por más que tenga mucho dinero. ¿Por qué? Porque yo no fabrico el dinero. Nadie fabrica dinero. Porque si yo fabricase dinero, yo sería dueño del dinero. Y aún así, relativo. Porque el dinero y toda riqueza no me pertenece. Dios es dueño de la tierra y su plenitud. ¿Entiendes? La riqueza y el poder es de Dios. Él lo da y lo concede a quien Él quiere. Entonces, la gente que recibe las cosas solamente son para administrarlas. ¿Qué cosas somos nosotros? Administradores de todo. Los ministros son administradores de los misterios de Dios. Tú tienes una zapatería, eres administrador de una tienda de Dios. ¿Cuál es tu negocio? Los zapatos. Cuando yo llegue a tu zapatería, tú me vas a dar una cátedra de los zapatos. Y yo no tengo conocimiento, entonces aprenderé allí. ¿No es cierto? Y tú no te puedes jactar de eso porque tú llegaste como un neófito y alguien te enseñó. Finalmente, el conocimiento no le pertenece a nadie. Pero el griego se jactaba de ser muy sabio. Y esa jactancia lo llevaba siempre al error, se equivocaban. Ellos creían que los ídolos eran nada y que solo había un Dios. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Decía el griego cristiano decía, hermano, solo existe un Dios, uno. Defínelo, Padre, Creador, Salvador, todo lo que tú quieras. Y los ídolos, nada es. Perfecto. En el conocimiento está perfecto. Fue a la clase de doctrina y le explicaron perfectamente todas las cosas y él entendió todo porque es un hombre muy entendido, muy preparado. Afirmaban y sabían que ese Dios era el Padre y que Jesucristo era el Señor. ¿Ok? Versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es? El Padre, del cual proceden todas las cosas, dice. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, ¿quién? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Ok? Pero Pablo le recuerda que no todos saben eso. Versículo 7, pero no todos, no en todos hay este conocimiento. Sí, hermano, tú sabes que no hay ídolos, tú sabes que no hay dioses y que el ídolo no es, pero no todos los hermanos lo saben. Tú lo sabes, pero otros no lo saben. Y el otro todavía sigue creyendo que esa carne está contaminada por ese ídolo. Claro, tú sabes que no, porque no existe el Dios que representa al ídolo, por lo tanto el ídolo nada es. Pero no todos tienen ese conocimiento. Sin embargo, a aquellos que tienen esa jactancia para el conocimiento, Pablo les dice que el conocimiento en ese sentido solo envanece. Versículo primero nuevamente en la segunda parte, el conocimiento envanece. Pero el amor, ¿qué dice? Edifica. Ok, el conocimiento te lleva a la arrogancia y esa arrogancia debe de estar ausente en el estilo de vida de todo cristiano. Ninguna arrogancia de nada, ya les dije, si tengo dinero no tengo nada. Si yo sé mucho, no sé nada. ¿Ok? Nada. Sencillamente somos personas que Dios va a usar o va a conceder, le va a dar o se lo va a quitar. Nosotros nada. Nunca hay que jactarse de nada. Si alguien te dice, oye hermano, tienes algo muy bonito, tú tienes que inmediatamente reconocer, hermano, eso
me lo regaló Dios. Eso me lo dio Dios. Porque si te dicen, oye hermano, tu casa es muy bonita, se me lo que me ha costado. Pues además, yo sé vivir, pues. Yo tengo gusto por la vida. ¿Ah? No tengo nada, no soy nada. Y hay gente que tiene casa muy bonita. Y hay gente que no sabe vivir. No en todo, o sea, el conocimiento de vivir bien. Si yo lo tengo, no es mío, es de Dios. La jactancia siempre tiene que estar fuera del estilo de vida del cristiano. Siempre. Entonces, lo correcto es que un cristiano debe comenzar con el amor, dice Pablo. Con el amor. Pues el amor edifica la vida cristiana, porque el amor es el fundamento de la vida cristiana. Eso es lo que nos dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué significa? Que construye. El amor construye. Bueno, a esto se suma que el conocimiento sin amor es un problema. Ya estamos explicando todo el rato esto. Porque solo envanece al creyente, pues el amor nunca conduce a la arrogancia. La persona que no busca ser arrogante, básicamente es porque el amor de Dios está presente en su vida. ¿Tú has visto acaso a Jesús pavoneándose como el sabiondo en Jerusalén? No. Cuando la gente buscaba a Jesús para coronarlo como rey, Jesús escapaba, sí desaparecía. Conmigo no es esas cosas, yo no sé nada. ¿Eres tú? Yo no soy nada. ¿Y tú eres aquel? No, nada, yo nada. A Juan el Bautista, ¿tú eres el que ha de venir? No, yo no soy nada. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Es todo. Ah, pero viene detrás de mí uno que es antes que yo y que es mayor que yo, de quien yo no soy digno ni siquiera de aflojarle las correas de su sandalia. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. El amor nunca conduce a la arrogancia, sino que siempre es edificante, construye. Por lo cual, el conocimiento debe estar subordinado al amor para que sea útil. ¿De qué me vale a mí saber todas las cosas si mi proceder destruye? ¿De qué me vale a mí tener un conocimiento aplicado hacia la destrucción? ¿De qué? No sirve. Ese conocimiento no sirve. No sirve. Luego revela la arrogancia del que cree saber todas las cosas, ¿no es cierto? Versículo 2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Se supone que sabe, pero cae en el frecuente error de que glorifica el conocimiento. Yo no puedo glorificar el conocimiento. Eso es arrogancia. Como que yo voy a glorificar el dinero, todo es por dinero. Sin dinero, nada, con dinero es todo. Hay que ser plata. Uy, hermano, la ganancia, la utilidad, no importa. No, hagamos todo lo posible para... Yo no puedo glorificar el dinero, pues eso me llevaría a la avaricia, pues, ¿no? Y el que es avaro es arrogante, porque todo lo va a medir con signos monetarios. No. Entonces, el conocimiento, al compararse con... O sea, tú crees que sabes. No sabes nada, porque el conocimiento humano es nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano es imperfecto e incompleto. Ya, yo sé mucho. Siempre hay alguien que va a saber más que yo. Ya, yo entiendo bien las cosas. Siempre va a haber alguien que entiende mejor. Siempre. Sea porque la persona tiene más experiencia en la vida o sea porque cultivó más el estudio, pero siempre va a haber alguien más. Entonces, así tú encuentres a alguien que es la eminencia en algún asunto, siempre su conocimiento será incompleto e imperfecto si lo mantenemos solo. Porque el amor solo, el conocimiento solo, no construye nada.
el enfoque de ese conocimiento siempre será limitado en todo sentido, en todo sentido. Por eso que hay que cuidar creerse sabios o sabiendo, ¿no? Mi esposa a veces me dice, claro, tú lo sabes todo. Yo no lo sé todo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, me lo hace así en broma, ¿no? Cuando conversamos y se ríe, ¿no? Y yo, no, sí, quizás haya cometido el error de aparentar que lo sé todo, pero la verdad es que no sé nada. ¿Quién puede saber todo? De hecho, que nosotros sabemos, algo sabemos, unos más imperfectos que otros. Con respecto a la doctrina, ¿quién entiende, mis queridos hermanos? ¿Ah? ¿Quién entiende? Ahí en el seminario, por ejemplo, cuando estamos estudiando con otros hermanos, es una cosa complicada cuando la gente quiere aparentar que sabe y solo hablan cosas que ni entienden y sus afirmaciones son desconectadas ya de la Biblia, solamente son ecos de su cabeza, de cositas que escucharon y las reformulan, porque algunos son muy hábiles para reformular cosas, pero al final de cuentas no ganan ni una oveja, ni construyen nada en la vida. Son solo meros repetidores de un conocimiento imperfecto e incompleto. ¿Por qué? Porque está desvinculado del amor. Solamente llegan a la arrogancia, salen al final con su título, ¿no es cierto? Su doctorado en teología, pero al final de cuentas no sabe nada, como debe de saberlo, dice Pablo. ¿Ok? No sabe nada como debe saberlo. Porque no es útil, pues. Para que el conocimiento pueda edificar, tiene que estar subordinado al amor. O sea, ¿yo para qué voy a saber? Dígame usted, ¿para qué voy a saber? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué? ¿Para qué? Un libro muy bonito de la Biblia, muy bonito, pero que se lee muy poco, es un libro muy pequeño, es el libro de Ruth. Ruth. Con ese libro empezamos este sábado en nuestras enseñanzas de células. Todo el capítulo primero. Ruth la Moabita. Ay, nunca me olvidaré cuando leí ese libro, la declaración juramental de Ruth. No me pidas que me vaya ni me aleje de ti, porque donde tú vayas yo iré, donde tú moras yo moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así me haga Dios y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Se lo dijo Ruth a su suegra. A la suegra, hermanos, a la suegra. Porque entre las dos hubo amor. Ruth, por amor, renunció a todo y prefirió permanecer como viuda en pos del pueblo y del Dios de Noemí, su suegra. Ya lo vamos a ver este sábado. Bien, es una historia que te enriquece. ¿Ok? Te enriquece. Estuve con esa historia el martes en la mañana y el martes en la tarde. No se acaba, y ahora solo el capítulo primero, y solo exploré un enfoque nada más, el que yo podría ver, podría entender. Claro, no se puede trabajar en profundidad porque esa no es la idea tampoco. El sábado nadie va a dar un estudio profundo, ¿no? Hermenéutico del capítulo 1 de Ruth, eso sería para escribir todo un libro. Y nosotros tenemos que hablarle a los hermanos cosas sencillas, pero hay que sacar siempre un conocimiento y entregárselo a la gente. Allí, conforme encontré yo la verdad central, es el compromiso que uno hace con el Señor. Nuestro compromiso con Dios tiene que ser como el ejemplar compromiso de Ruth con su suegra. Y eso habla de la fe de esta mujer. Por algo su recompensa fue ser la bisabuela del rey David. Y está en la línea de los antepasados de Jesús, que lo puedes revisar en la genealogía de Mateo. Ahí está. Booz engendró a Isaí de Ruth. Isaí engendró a David, la abuelita entonces. Una cosa así, qué interesante, conocimiento. En todo tienes que explorar y sacar el conocimiento. ¿Pero para qué?
para aplicarlo, para extenderlo, para enseñarlo, para que la gente encuentre en ese conocimiento algo con que edificar y construir su vida. Por eso el conocimiento tiene que entregarse, tiene que darse. Y los que lo reciben tienen que enriquecerse con eso, tienen que incluirlo en su estilo de vida, aplicando amor. Sin ello no se puede utilizar el conocimiento como algo edificante. Puede destruir. Entonces, el que supone que sabe algo, como dice el versículo 2, bueno, normalmente cae en el error frecuente de los que glorifican el conocimiento, ¿no es cierto? La arrogancia. Bien. Además, el conocimiento pasa sencillamente porque el conocimiento humano es imperfecto. ¿Ok? Por eso, ¿para qué hacernos o creernos sabios? Nada. Todo lo que puedas leer, lo vas a olvidar. Todo lo que leas, lo vas a olvidar. Pero de la lectura que hagas, tú sacarás un conocimiento y eso no pasará. Y eso se quedará acá. Pero es importante acercarnos a una fuente de conocimiento. Claro, ¿quién enseña a los estudiantes de medicina para que lleguen a ser médicos? ¿Quiénes son sus maestros? Médicos. Claro, no puede ser un carpintero a mucho honor. El poder enseñarles carpintería, y un mecánico, mecánica, el electricista, electricidad. Pero si estamos estudiando para hacer medicina, necesitamos un médico que nos enseñe. En ese sentido, los que tienen el conocimiento son la fuente de donde uno tiene que obtener el conocimiento. ¿Ok? Nosotros necesitamos ir a una fuente y sacar todo lo que podamos. Bueno, la Biblia es la fuente de todo conocimiento porque la Biblia nos revela y nos muestra al Dios que todo lo sabe. Yo voy y le digo, Señor, hazme entender, y Dios me dirá, lee tu Biblia, hijo. Pero Señor, ¿por qué así, no suena, no, tampoco, así, no haces que yo empiece y sepa todo? No, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Pero es que esa frase es tan trillada, es como una reprensión. Lean su Biblia, hermanos. Así suena. No, es el mayor consejo que puedas tener. Lee tu Biblia. Bueno, la voy leyendo desde que me convertí hace 3, 4 años. Ya está bien. La tienes que leer hasta que tus ojos se cierren. Toda tu vida. Porque uno necesita ser sabio toda la vida. Toda la vida tendrás que buscar a Dios por sabiduría. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Dice, ¿quién dice eso? ¿Santiago? Pídasela a Dios. Porque Él concede sabiduría sin reproche. Entonces Dios me dirá, lo más sabio, Ángel, es que leas tu Biblia. Lee tu Biblia. Bueno, entonces, a ver, uno que es verdaderamente sabio, ya hoy tenemos que acabar, uno que es verdaderamente sabio, o uno es verdaderamente sabio cuando reconoce que nada sabe. Ese es el sabio, ¿no es cierto? Si quieres pasar por sabio, mantente callado. Cuando la gente empieza a hablar, tú, calladito. ¿Y usted qué opina? Pero algo tienes que decir. Bueno, si es que hay algo que decir, tiene que estar conectado a la función construir. Si lo que yo voy a decir no construye nada, no tengo nada que decir. Puedo saber mucho, pero posiblemente mi conocimiento no edifique en este momento. Entonces, uno tiene que admitir sus limitaciones y confesar que solo Dios tiene el conocimiento y sabiduría perfecta e infinita. Los hombres, imperfecta, incompleta. Dios, perfecta e infinita. Entonces yo diría, bueno, hermanos, como dice la Biblia,
No, pero sin meter la Biblia. Ok, entonces lo parafrasearé, pues, ¿no? Pero siempre es la Biblia. Porque no voy a decir como dijo John Wayne en su película Río Bravo, no puedo citar yo, o como vi yo al hombre araña que le dijo a no sé quién, o sea, eso es lo que mucha gente hace. Cita sus fuentes de sabiduría, pero la única sabiduría perfecta proviene de Dios. Entonces, nosotros reconocemos nuestras limitaciones, confesamos que solo Dios tiene el conocimiento y sabiduría perfecta e infinita. Por ello, Pablo recomienda a los corintios que vuelvan a examinar la idea que tienen del conocimiento y así entender lo que deberían de saber, que todo conocimiento viene de Dios por medio de Jesucristo. Y ya que todos están atesorados en Él, todo el conocimiento está atesorado en Jesucristo. Entonces, para yo ser verdaderamente sabio, número 1, tengo que conocer a Dios. Y número 2, tengo que tener una relación con Jesucristo. Porque en Jesucristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, el mejor papá es el que conoce a Jesucristo y lo conoce profundamente. El mejor esposo, el mejor empleado, el mejor empleador, el mejor aquí, el mejor allá. Toda persona que vamos a tildar de sabio es aquel que tiene una relación personal, directa, constante, frecuente, diaria, profunda, íntima con Jesucristo. Si no, es solo Él y su conclusión. Y su conclusión puede ser rencorosa, puede ser condenatoria, su sabiduría puede ser destructiva, su sabiduría puede ser resentida. Y es lo que tú ves en mucha gente. Es lo que tú ves y lo que tú escuchas de mucha gente. Entonces, el verdadero conocimiento siempre nos relaciona con Él, con el Señor. Y este conocimiento se basa en el amor. Finalmente, el conocimiento por sí mismo no es malo, pues es esencial para la vida. Pero cuando lo desvinculamos del amor divino, deja de ser verdadero y se vuelve engañoso. El amor y el conocimiento siempre tienen que ir de la mano. Voy a terminar con este versículo porque el tema continúa para la próxima semana. Versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Qué curioso este versículo. Deberían de traducirlo mejor. ¿Ok? Lo que está diciendo es que mientras que el conocimiento humano es temporal, ¿ok? El amor divino es eterno. Y aquí Pablo hace una conexión entre amor y conocimiento. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hay una conexión en esta relación espiritual del creyente con Dios que se basa en el amor y en el conocimiento. Eso es lo que nos dice Pablo. ¿Por qué? Porque el ingrediente esencial del conocimiento es el amor. Sin amor verdadero, el amor deja de ser significativo. Entonces, el creyente que ama a Dios comprende plenamente que Él es conocido por Él. Entonces, si yo amo a Dios y ese amor es en la medida requerida, Dios me conoce. Si Dios me conoce, entonces yo soy no solo conocido por Él, sino yo le conozco a Él. Si yo conozco a Dios, he llegado a la fuente de toda sabiduría y todo conocimiento. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en el rey David. El rey David no es sacerdote. Él no está vinculado al templo. Sin embargo, esas reflexiones que él hace con Dios en su soledad, en sus situaciones, en sus victorias, en sus derrotas, en sus alegrías y tristezas, todas ellas se convirtieron en Biblia. Porque su conocimiento de Dios fue tan profundo que para nosotros hoy es sabiduría. Él amó a Dios
Dios lo conoció y Dios le dio a conocer las cosas que encierran estas verdades, como por ejemplo, Jehová es mi pastor. Dígame si habrá algo más cierto y contundente que eso. Dios es mi pastor. Dios es nuestro pastor. Nosotros somos las ovejas de su prado. Y el pastor su vida da por las ovejas. El pastor provee, nada me faltará. Me cuidará y me llevará por los lugares más convenientes para mi existencia, donde comeré y beberé y viviré. Preparará todo. Pero nosotros, cuando nos desvinculamos de Dios con una falta de amor, nos desesperamos. Y el dinero es nuestro pastor. Porque por el dinero nada nos falta. Y el dinero nos lleva y nos trae. Y el dinero adereza mesa delante nuestro, o delante de nosotros. Lo cual es falso, pues. Pero ese es el conocimiento de la gente que no ama a Dios. Pero el rey David no. Y cada vez que nosotros leemos sus salmos, es la expresión de alguien que ama a Dios, que es conocido por Dios y a quien Dios le da, a quien le da Dios todo el conocimiento de las cosas. Es increíble. Entonces, hay que conocer a Dios. El corintio reflexionaba y sacaba sabiduría porque él se creía un hombre sabio. Dice, yo soy sabio, pero no sabe nada. Pero es jactancioso, él cree saber. Y si chapa algo de conocimiento, él lo hace y lo reformula. Dice, no, no existen dioses. Oh, solo hay un solo Dios, come todo lo que quieras, toda la carne que quieras, porque finalmente la carne nada es en función del ídolo, el ídolo no lo contamina. No, eso está perfecto. Pero esa determinación afecta a otras personas, porque otras personas no tienen ese conocimiento. Y tú, si así haces, ya no andas en amor. Y si no andas en amor, estás ofendiendo a ese creyente que no sabe, que no entiende. Entonces tu conducta tiene que ser diferente. Si tú crees que nada es igual, no comas, porque tu hermano, al no tener el conocimiento tuyo, se va a resentir en su conciencia. Como dice en el versículo 9, 10, 11, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Es un problema manejar el tema de conocimientos. Finalmente, todas las cosas fueron creadas por Dios para nuestro beneficio, todas. Pero no todas las podemos usar en la forma que nosotros querramos. ¿No es cierto? No se puede. Yo no puedo tomar alcohol, por ejemplo. Nadie puede tomar alcohol. Pero el alcohol es útil para la vida humana en la aplicación correcta. Te das cuenta que Dios creó muchas cosas con mucha sabiduría para la aplicación correcta. Pero nosotros, cuando aplicamos mal, usamos mal todas estas cuestiones, malogramos, arruinamos, ¿ve? Arruinamos, porque nuestro conocimiento solo, sin amor, no genera bendición alguna, nada. No genera salud, prosperidad, nada. Comamos, hermanos. Dios ha creado la comida para que comamos. ¿Por qué te vas a poner límite? Porque hay un versículo en la Biblia que dice, cuando vayas al banquete, pon cuchillo. Ese cuento. También esa gente comía pues, jabalí, ¿no? En cambio, nosotros no comemos jabalí, pero come, hermano. Había un hermanito que ese era su ¿cómo se llama? Su argumento, que Dios creó todo para comer y él no se privaba de nada. Y decía, pero hermano, puedes comer así. No, pastor, no pasa nada. A los meses se estaban llevando de emergencia al hospital porque casi le dio un infarto y tenía tanta grasa en la sangre
que tuvieron que ponerlo a dieta severa. Entonces lo llamé, lo senté y a su familia con él. Y le dije, eres un hombre irresponsable, con una idea equivocada en la cabeza. Y eres un creído, te crees que sabes. Y mira, ibas a dejar viuda a tu mujer y sin padre a tus hijas. Por una torpeza de no pasa nada, la comida es para comer, pastor, hay que disfrutar de todo. ¿Disfrutar? Claro, hay que disfrutar, no vas a comer comida sin disfrutar, quizás en el hospital, pero después no significa pues que te vas a enfermar, ¿no es cierto? Ya el conocimiento ahí no edifica. Hermanos, continuaremos la próxima semana con el capítulo que como ven, todavía debe de respondernos cosas presentes. Ya entraremos al tema presente y actual. Cerramos nuestros ojos entonces y oramos al Señor.